Yo les escucho como muy bajito el volumen, el audio de ustedes. Bueno, vamos a ver. Como mandé a actualizar este aparato, pues vamos a ver qué tal nos funciona el día de hoy. Bueno, por lo pronto, pues ya nos toca hacerlo en inglés. La mayoría de cosas parece que todavía no me han hecho como para el español. Bueno, aquí vamos mirando a ver. Listo, entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. La osteología del bovino. Bueno, entonces esqueleto apendicular, ya hemos dicho, dos extremidades, anteriores, posteriores, o torácicas y pelvianas, igual, los 4 segmentos, en eso no cambia nada. Ahí está lo que es el cinturón escapular, luego viene el brazo, el antebrazo y la mano. La mano con sus carpos, con sus metacarpos y los dedos. Bueno, está ahí bien. Vamos con la cinturón escapular. En el bovino, como en el equino también, no hay clavícula. Ya habíamos dicho esto en el equino, no hay vestigiales ni rudimentarias, aquí no existe nada de eso. Bajemos un poquito esta escápula para poderla apreciar mejor. Bueno, ahí vemos algo. Bien, entonces vamos con las diferencias significativas de la escápula del bovino. Ya tenemos que compararla ahora con la del equino. Y también la llevaríamos, si es probable, también a lo del perro. Entonces ya tenemos dos especies con quien hacer la comparación de la escápula, en este caso del bovino. Entonces la forma es triangular, la forma de la escápula. Las diferencias, aquí está una flechita que la podemos observar en la parte distal de la escápula. El número 2 es la espina de la escápula. Y entonces resulta que ahora la espina de la escápula del bovino, en su parte distal, o sea, donde está el número 1, que voy a hacerlo con la flecha aquí, aparece ahí esa proyección que la habíamos mirado también en el perro, que no existía en el caballo y que ahora nuevamente se presenta en el bovino. Entonces, esa es como una diferencia significativa en cuanto a la espina de la escápula, presencia de acromión. En cuanto al tubérculo que habíamos visto en la espina de la escápula del equino, entonces usted le hace el recorrido, que deberíamos hacerlo en vivo y en directo, pero ahora nos toca hacerlo aquí el recorrido con este cursor. Entonces aquí vemos que no hay ese tubérculo. Entonces también otra gran diferencia que podemos hacer, anotar, es la ausencia del tubérculo de la espina del escapo. Entonces aquí no hablamos de tubérculos, igual que en el perro. Solamente hablamos de la espina del escapo. Aquí la fosa supraespinosa mucho más estrecha y la número 4, la fosa infraespinosa mucho más amplia. Eso en cuanto a las fosas. Vamos a ver qué pasa con el borde dorsal. El borde dorsal, creo que por acá teníamos otra escápula. Bajémosle un poquito a ver esta imagen. Eso. Entonces aquí podemos apreciar nuevamente lo que se nos había presentado en el equino. ¿Sí? En el borde dorsal, que es el número 1, todo lo que estamos haciendo aquí el recorrido, existe la presencia de un cartílago escapular, ¿sí? Que como hicimos en el equino, ese cartílago en la mayoría de bovinos, el cartílago se cambia digamos, a otro tejido y se lo reemplaza por hueso. Entonces, también es frecuente que en bovinos adultos encontremos, en lugar de cartílago, aquí también encontremos un hueso. ¿Sí? O sea, haría una proyección del borde dorsal y terminaría el cartílago en hueso. Entonces, ahí también hay semejanzas con el equino. Bien, a ver qué más. Bajémoslo un poquito a ver qué podemos apreciar. Sí, yo creo que con esas 2 o 3 diferencias
no vamos a la cara medial porque ahí no hay grandes diferencias. Ya sabemos que ahí está la fosa subescapular y la superficie rugosa, entonces no vamos a hablar. Entonces, básicamente son 2 o 3 diferencias comparadas con las otras escápulas de las otras especies. Bien. Entonces, eso es en cuanto a la escápula. Bajemos un poco más y vamos a lo que es el brazo. El brazo ya sabemos que está representado por el húmero. Y aquí está el húmero. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo en toda su extensión. Vamos a hacer ese recorrido. Entonces, recordemos cómo era el húmero en el equino, cómo era el húmero del perro. Ahora tenemos el húmero del bovino. Entonces, vamos a ver en las extremidades, que es generalmente donde existen las grandes diferencias. Estamos en la extremidad proximal. Ya sabemos que aquí se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, existe ahí la cabeza también. Y vamos a lo que son los tubérculos. ¿Sí? Recordemos entonces, en la extremidad proximal del húmero existen 2 tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor. ¿Sí? Aquí tenemos el tubérculo mayor. El tubérculo mayor del húmero, en el húmero del bovino. Y aquí el número 3 es el tubérculo menor. Vamos haciendo la comparación de la extremidad proximal del húmero con la extremidad proximal del húmero del equino. ¿Sí? Ahí tenemos ya unas diferencias muy notorias. ¿Sí? Que si hacemos memoria, no los tenemos aquí los huesos, no los tenemos presencialmente, pero tendríamos que hacer un poquito de memoria. No tenemos un húmero simultáneo aquí en esta imagen del húmero, pero hagamos algo de referencia. En el tubérculo mayor de la extremidad proximal del húmero del bovino existen también el tubérculo mayor con 2 proyecciones, digamos, ¿sí? O 2 porciones. Esta que es la porción craneal y esta que es la porción caudal. ¿Ok? Hasta ahí está bien. Lo que no existe es el tubérculo intermedio, que habíamos visto en la extremidad proximal del húmero del caballo. Entonces, mire, aquí no hay. Aquí lo que existe es este surco, que es el surco intertuberal, que también existía en el perro, que también existe en el caballo, pero allá es doble. ¿Sí? Aquí es simple el surco y en el equino entonces era un surco intertuberal doble, separados por una cresta o por un tubérculo intertuberal. Eso es como las grandes diferencias en cuanto a la extremidad proximal. Bueno. Bajemos, ahora vamos a la extremidad distal. En la extremidad distal, entonces, ya sabemos lo que existe. El cóndilo de la extremidad distal del húmero, que está formado por los epicóndilos, que está formado por la tróclea y el capítulo. Entonces, aquí tenemos una diferencia también que es necesario conocerla. Y miremos esta tróclea, ¿sí? Es mucho más extensa. El número 7 es la tróclea, ¿sí? Es mucho más extensa, es más amplia, ya sabemos que ahí se va a articular con radio y ulna, y el capítulo es mucho más estrecho. El capítulo es el número 8 y la tróclea es el número 7. Aquí está la fosa radial, ya sabemos que esto es lo craneal, ¿sí? Esta es una vista craneal del húmero del bovino. Aquí tenemos la tuberosidad del deltoides, ¿sí? Si quieren, aquí pueden bajar un poco más. Y están las partes, ¿sí? También es importante este atlas, no es el que habíamos manejado. Y listo. Aquí todavía algunos términos aparecen en portugués, todavía no se ha hecho la traducción al español, entonces, pero ahí está. Entonces las partes en sí no son muchos los que cambian. Veamos a ver si hay un número con la vista caudal.
Yo creo que hay por aquí un poquito más abajo. Entonces aquí tenemos, miren, aquí tenemos nuevamente el ¿qué? La extremidad proximal del húmero nuevamente, pero ya con una vista caudal, ¿sí? La anterior era craneal, ahora tenemos al húmero con esta vista caudal. Aquí podemos apreciar muy bien la cabeza, aquí nuevamente el surco, aquí el tubérculo mayor con su porción craneal y su porción caudal. Este es el tubérculo menor. Bien, aquí otra vez aparece la tuberosidad deltoides. Ya sabemos que esa es lateral, ¿sí? La tuberosidad deltoides es lateral. Aquí está la tuberosidad para el redondo menor. Aquí está el tubérculo para el músculo redondo mayor. Eso es en cuanto a la diáfisis o cuerpo. Y vamos acá a la extremidad distal de la cara caudal del húmero. Aquí tenemos la profunda fosa olecraniana. Aquí estarán los epicóndilos, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Entonces, ahí no hay grandes variaciones, por eso no las hacemos hincapié. Lo diferente, ya habíamos dicho que está en la parte proximal. Bueno, importante es que nosotros ya entendamos de que hay vistas, hay planos, y es como lo vamos a revisar. Nos faltaría una lateral, no tenemos, ¿sí? Y tampoco tenemos una vista medial. Entonces, si tuviéramos un video interactivo, pues giraríamos el número como hacíamos en el del perro, y entonces ahí podríamos mirar con facilidad esas dos vistas que nos hacen falta. Listo, entonces ahí está el húmero. No es un hueso muy diferente, pero ya cuando los tengamos los dos con el del equino, entonces ya podremos fácilmente, si la situación lo permite, en la próxima semana estaremos ya haciendo la práctica de esta clase teórica y virtual. Bueno, ahí tienen nuevamente los números, ahí tienen los nombres de las estructuras. Entonces, eso ayuda bastante, ¿sí? Eso ayuda. Bueno, entonces bajemos un poco más. Aquí nuevamente tenemos otra vista. No, sí tenemos una vista, a ver, creo que es una vista medial. Debe ser una vista medial porque aquí tenemos la tuberosidad o el tubérculo para el redondo mayor. Entonces, a ver, vamos con la extremidad proximal. Aquí tenemos el tubérculo menor, cabeza, cuello, listo. Entonces, cambian ahí las formas. Vista medial. Aquí dice entonces húmero de esqueleto lubino, vista medial. ¿Sí? Bueno. Esto está. Ahora vamos en el antebrazo. Vamos a ver los huesos del antebrazo. Entonces, como hicimos en el equino, ya desde el antebrazo empiezan a existir ya las diferencias significativas en cuanto a estos dos huesos comparados con los del perro, ¿sí? En el perro habíamos dicho que estos dos huesos, y ya los habíamos mirado y ya los habíamos entendido, que están separados, ¿sí? Separados los huesos. Tanto la ulna como el radio se pueden independizar, son largos, la ulna más largo que el radio en el canino. Ya en el equino ya vimos que estos dos huesos ya se fusionan, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí en el bovino. Tanto la ulna, o sea, la letra B, pongamos aquí la flechita, la letra B es la ulna, la letra A es el radio, ¿sí? Entonces, esta es una vista lateral de radio y ulna. Ahí podemos apreciar que los dos huesos son largos, ¿sí? Pero no están independientes, ¿sí? No están, no los podemos separar. Posiblemente en el ternero. Hemos visto esqueletos de terneros recién nacidos que podíamos pensar en que los dos huesos se puedan separar. Pero ya en un animal adulto, estos dos huesos se fusionan. Y tenemos entonces como características aquí para notar estos espacios interóseos, ¿sí? En el equino ya hemos dicho que existía solamente uno porque la ulna
llegaba solamente hasta el tercio medio o hasta la parte central del cuerpo del radio, ¿sí? Y ahí se fusionaba. En cambio, en el bovino, estos dos huesos permanecen largos, ¿sí? Conservan su longitud, pero no tienen su separación. Entonces tenemos dos espacios interóseos, un proximal y un espacio interóseo distal. Ya habíamos dicho que estas son las evidencias que existen de que alguna vez, ¿sí? Y hace algunos miles de años, estos dos huesos estuvieron separados. Entonces estos espacios interóseos con los años también se irán probablemente con seguridad que van a desaparecer. Entonces se formará ya solamente un solo hueso, ¿sí? Entonces estaremos hablando posiblemente de un radio ulna, ¿sí? Sin tenerlos independientes. Bueno, entonces el resto igual, aquí está el proceso anconio, el olecrano, la escotadura troclear, aquí estarán las fosas coronoides, medial y lateral. Vamos a mirar a ver si existe otra fotografía. Aquí está, mi subino, visto lateral. Radio y cúbito, todavía utilizan ellos esa terminología. No la han actualizado. ¿Qué más? Vemos si hay una vistica de... Esta debe ser una vista medial, posiblemente. Nuevamente, ahí están. ¿Sí? Ya vista medial. Entonces, esto es lo que habíamos visto, que ya empieza a ser... Aquí existió un ligamento. En este espacio interóseo existía antes un ligamento. Y ese ligamento, entonces, como es un tejido conectivo, como es también un precursor del tejido óseo, se osificó y formó esta fusión. ¿Sí? Aquí ya hay fusión. A ver, hagámosle un recorrido para la parte distal. Y casi todo el hueso ya está fusionado. ¿Sí? Aquí ya no hablamos de articulación. Aquí hablamos ya de fusión. En este también empieza ya a desaparecer el espacio interóseo distal. Bueno, entonces aquí figuran nuevamente los procesos estiloides. ¿Sí? Pero aquí hablamos de que hay un proceso estiloides del radio y hay un proceso estiloides de la ulna. ¿Sí? El número 5 es el proceso estiloides de la ulna y el número 6 es el proceso estiloides del radio. Eso como para notar ahí. ¿Sí? En cambio, en el equino habíamos dicho que los dos procesos estiloides estaban en el radio. Aquí conservan todavía esto. Proceso estiloides lateral y proceso estiloides medial. ¿Sí? Bueno. Vamos a otra imagen. Aquí está, si usted quiere, se detiene un poco, lo revisa y lo lee. Creo que nos olvidamos al inicio de dar el nombre del atlas. Bueno, ahora que retornemos, para que ustedes lo puedan consultar también. Bien, entonces hasta ahí tenemos lo de los huesos del antebrazo. Ahora vamos a ver los huesos de la mano. ¿Sí? Los huesos de la mano, entonces ya sabemos que son los huesos del carpo, los metacarpos y los dedos. ¿Sí? Bueno, entonces veamos en los huesos del carpo. Tenemos que nuevamente hacer una memoria, recordar cómo eran los carpos del caballo. ¿Sí? ¿Cuántos huesos había en el carpo del caballo? Igual en el bovino, los huesos del carpo están dispuestos en dos filas o dos hileras. ¿Sí? Aquí habla de hilera, pero nosotros también lo hemos conocido como filas. Una fila o hilera proximal y una fila o hilera distal. Recordemos que en el equino, en la fila proximal, también existían los 4 huesos y en la fila distal existían también a veces 4 o 3 huesos. ¿Sí? Había uno inconstante, que entonces eran 8 huesos cuando había el primero o 7 huesos, que era lo que generalmente alcanzamos a revisar en el carpo del caballo. Entonces veamos qué pasa aquí en el bovino. ¿Sí?
En la fila proximal se conservan los 4 huesos, ¿sí? El 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 es el carpo radial, el 2 es el carpo intermedio, el 3 es el carpo ulnar y el 4 es el carpo accesorio, ¿sí? Entonces, hasta ahí, en la fila proximal, igual, no hay grandes diferencias. Ya sabemos que esto aquí es lo lateral y el carpo radial es medial, ¿sí? Bueno, entonces ahí estaríamos hablando fácilmente de que es una mano izquierda, ¿sí? Una mano izquierda. Bueno, vamos a ver qué ocurrió con los huesos de la hilera o con los huesos de la fila distal del carpo del bovino. Entonces aquí tenemos solamente 2 huesos, ¿sí? 2 huesos. Aquí hay fusión, ¿sí? Aquí se han fusionado el 2 y el 3 y es el 4. No hay ni el 1 ni el quinto, ¿sí? En el canino ya habíamos dicho que existían 5, ¿sí? Perdón, en el 4 también. Entonces, aquí cambian también. Solo 2 huesos. O sea que en total sumarían 6 huesos. 4 en la fila proximal y 6 en la fila distal. Entonces, no hay el primero y hay la fusión del segundo con el tercero y el cuarto. Entonces, esos serían los huesos del carpo. Veamos si los tenemos por acá organizados, ya articuladas las 2 filas. Aquí están separadas. Bueno, aquí hablan de los nombres de los huesos. Estos nombres ya hoy en día ya poco se los utiliza. Esto de escafoides, semilunares, piramidales, pisiformes, esa terminología la utilizan los de anatomía humana todavía, los siguen utilizando. Pero nosotros ya nuestra terminología ya sabemos cuál es. Carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Entonces aquí en la fila distal está el 2 y el 3 fusionados, ¿sí? Y el cuarto, que es el que está independiente. Una cosa es verlos ahí y otra cosa, como la que hacíamos allá, es armarlos, ¿sí? Articularlos. Aquí tenemos que revisarlos solamente en imagen. Bueno, este es igual, la fila proximal, la hilera distal, ahí está nuevamente. Aquí está con el número 6 y 7, pero los que realmente se articulan son los carpos 2 y 3. ¿Sí? No es el 6 y 7 porque eso no existe, sino que aquí con fines didácticos los nombra este autor para evidenciar que esta es la fusión del 2 y el 3. Bueno. Igual, casi la misma que vimos anteriormente. Bajemos a ver Profe, ¿y qué el más. 8 entonces tampoco sería 8? A ver. ¿Qué cosa? El Sí. huesito que está con el número 8. Ahí en el atlas tampoco corresponde a 8, ¿sería otro número entonces? Ah, ya, aquí 8. Entonces dice 8, aquí dice cuarto hueso carpiano. ¿Sí? Cuarto hueso del carpo. O sea, estos números no sé por qué el autor los toma así, ¿no? Seguramente esa es su forma de entenderlos, pero aquí aclara, ¿sí? Aquí ya cuando hace digamos, la descripción de los huesos del carpo, entonces aquí aclara de que ese es el cuarto hueso carpiano, como nosotros los habíamos conocido, o los conocemos, ¿sí? Entonces, el 8 es el cuarto hueso carpiano, y el 6 y el 7 es el segundo y el tercero fusionados. Bueno, ¿qué más? Yo lo escucho muy bajito a los que me han preguntado, me tocaría revisar a ver esa parte que qué es lo que pasa, porque ahí lo tengo con todo el volumen, pero el retorno es bajo. Bueno, y ahí vamos mirando a ver las cositas que tenemos que arreglar. Aquí tenemos ya el carpo del bovino ya articulado, ¿sí? Ahí está articulado. Nuevamente, esto es lo medial y esto que está acá es lo lateral, ¿sí? Aquí dice carpo izquierdo,
del esqueleto, el izquierdo. Aquí es una vista dorsal. Recuerde que de la mano hay esa nomenclatura, dorsal y palmar. ¿Sí? Dorsal y palmar, para entenderlo mejor. Entonces, esta es una vista dorsal. El carpo radial, carpo intermedio, carpo ulnar, carpo accesorio. El 2 y el 3 fusionados y el 4. Ausencia del 1. ¿Sí? Entonces el 1 no existe en el bovino. Son solamente 6 huesos del carpo. Es más sencilla la nomenclatura ahí. Bueno, bajemos un poco más. Ya habíamos visto, posiblemente acá está una vista palmar. Es un poquito más complicada entenderla, ¿sí? Es vista palmar del carpo del bovino. Pero ahí están los huesos igual, el 2 y el 3, aquí está el cuarto, aquí está el accesorio, el carpo ulnar, el carpo intermedio y el carpo radial. Es mejor la vista dorsal, se la entiende mejor. Pero igual tenemos que conocer también cómo es la parte palmar del hueso del carpo. Bien, entonces, hasta ahí alguna inquietud, yo creo que, no sé si hay algo que agregar. Aquí tengo, no sé, Vanessa, ¿qué tal retorno está? ¿Sí está escuchando bien? ¿Sí me está escuchando bien o está muy bajito? No sé. Me gustaría... No, profe, yo lo escucho perfecto. Bien, gracias. Me gustaría mirar porque hicimos una reparación a este aparato, entonces no sé cómo esté por allá. Bueno, entonces ahora continuemos con los huesos de la mano, pero ya después del carpo viene los huesos metacarpianos, ¿sí? 5 en el perro, en el equino habían 3 huesos metacarpianos y ahora vamos a ver qué pasa en el bovino. Entonces vamos a subir un poquito más y eso es lo que tenemos. Entonces cambia mucho con lo del equino, cambia sustancialmente con lo del perro. ¿Qué ocurrió aquí en el bovino? En el bovino entonces se fusionan los metacarpos 3 y metacarpo 4. ¿Sí? Ahí hay fusión. No hay ni el 1, ¿sí? No existe el metacarpo 1. Entonces, pero aquí existe el metacarpo 5. ¿Sí? Y el metacarpo 5 lo podemos evidenciar o lo podemos observar cuando no se ha desprendido, claro, porque la mayoría de veces se desprende. Entonces tenemos aquí este pequeño hueso. A ver, vamos a ver si en otra imagen más adelante lo podemos apreciar mejor. ¿Sí? Entonces, este es el metacarpo 5. ¿Sí? En la parte lateral. Pero esto es, ya sabemos que esto es plantar y es, perdón, palmar y esto es dorsal. Esta es la base, el cuerpo o diáfisis y aquí la cabeza. Bueno, entonces aquí tenemos evidencias de que alguna vez estos dos huesos estuvieron separados. Y es este surco, ¿sí? Aquí en la unión de los dos metacarpianos, tercero y cuarto, existe el surco central. ¿Sí? Aquí podemos evidenciarlo, ese surco. Y tenemos en ese surco también en la parte proximal este conducto. ¿Sí? Este es un conducto proximal y acá tenemos un conducto distal. No es lo mismo que un espacio interóseo, ¿sí? Esto es diferente, porque por aquí sí van a transitar algunas ramas de la arteria, en este caso de la gran metacarpiana, ¿sí? Entonces van a transitar por ahí también algunas venas. Si esto se nos cierra, entonces el paso de estas arterias tendrá que retomarse y mirar cómo puede hacer ese puente ahí o esa conexión. Entonces, estos están vigentes todavía, se los puede apreciar, tanto en la parte dorsal como en la parte palmar. Aquí siguen los conductos, ¿sí? No son espacios interóseos, son conductos, ni tampoco son forámenes nutricios, ¿sí? Son conductos. Bueno, en la parte proximal, pues no encontramos grandes cosas, o sea, la base, ahí está la superficie articular, aquí va a recibir, en esta parte va a recibir el segundo y el tercero, y acá va a recibir el cuarto hueso de la fila distal del carpo.
Bueno, pero sí, aquí sí tenemos unas diferencias importantes. Si recuerda cómo era la parte distal del metacarpo del equino, aquí no existía doble trocle. En cambio, aquí existe doble trocle. ¿Sí? Esta es una y acá está la otra trocle. Y en medio está esta incisura intertroclear. Eso no existe en el equino. Entonces ahí también tenemos que estar pendientes de eso. ¿Sí? Esto es contundente. ¿Sí? Esta gran diferencia. Hasta acá igual, bueno, esto no es mucho lo que cambia las superficies, pero ya empieza a ver este surco que también es evidente, sobre todo en la parte dorsal o en la cara dorsal. Ya en la cara palmar, como ustedes pueden apreciar, el surco ya no es tan evidente como el de la cara dorsal. Bueno, entonces ya podemos ir deduciendo aquí con esta vista, ya podemos deducir que van a existir 2 dedos mínimo aquí, ¿sí? Que es para articularse con cada una de estas trócleas. Bien. Entonces, hasta ahí es lo que tenemos en cuanto a los metacarpos. Vamos a ver si hay otra imagen que podemos evidenciarlos mejor, el metacarpo 5. Veamos. Aquí tenemos la vista proximal, cara articular para el carpo. Ya sabemos que aquí va a recibir el 2 y el 3. Y aquí va a recibir el cuarto hueso del carpo. Bueno, pero aquí sí ya lo podemos evidenciar, miren. ¿Sí? Aquí podemos evidenciar el quinto hueso metacarpiano. Entonces no existe ni el 1 ni el 2. ¿Sí? Existe solamente el 3, el 4 y el 5. En las radiografías, cuando usted tenga la oportunidad de ver una radiografía, y no olvidarse de que existe este hueso, ¿sí? Que es el hueso quinto metacarpiano. A veces lo confunden con un sobrehueso o lo confunden con posiblemente una fractura, porque sí se nota el aislamiento. No está fusionado este hueso, ¿sí? No está fusionado el quinto metacarpiano, no está fusionado al tercero y cuarto, ¿sí? O al gran metacarpiano, como se lo llamaría. Existe aquí esa separación. Por eso es que cuando veamos en la sala de anatomía o en el anfiteatro, la mayoría de estos metacarpianos que hay están sin este quinto metacarpiano porque se desprende. Bueno. Pero ahí es muy poca la acción que va a hacer este hueso, mire, ¿sí? La actividad va a ser mínima de este hueso, posiblemente para la inserción de algunos ligamentos. Pues probable, ¿sí? Que esté ahí ese hueso, pero ya su función ya es mínima. Bueno, sobre todo en la función me refiero a la parte locomotora del esqueleto, ¿sí? Bueno, aquí nuevamente los conductos, aquí el distal. Entonces también lo podemos llamar a el gran hueso metacarpiano. ¿Sí? En el caballo, el gran hueso metacarpiano era el tercero. Y recordemos que había el 2 y el 4, estaban también ahí, pero en algunos se los puede encontrar separados, en otros ya fusionados también. ¿Sí? Bueno, entonces esto es aquí lo que tenemos. Aquí ya con un cortecito dorsal. Ya sabemos que este es un corte dorsal, no es un transverso ni es un corte longitudinal medio. Este es un corte dorsal que separa el hueso en una porción dorsal y en una porción ventral, o en una proximal y en una distal. La proximal está aquí y la porción distal está aquí. Entonces aquí hemos hecho el corte dorsal o un plano dorsal, pero como ya tenemos hecho el corte, entonces ya hablamos exactamente de que hay un corte dorsal. Aquí vamos a ver la sustancia compacta, la cavidad medular. Ya creo que tuvimos oportunidad de ver eso en el equino. Bien.
¿Qué otra cosa? Vamos a ver entonces qué pasa con los dedos. ¿Sí? Pero por lo pronto aquí ya sabemos que tiene que articularse uno aquí y otro dedo, que serán el dedo 3 y el dedo 4. ¿Sí? Entonces aquí el 3 y aquí el dedo 4. Aquí aparecen los sesamoides también. ¿Sí? Son muy parecidos a los del equino. Hay dos sesamoides proximales y hay un sesamoideo distal. Bueno, entonces bajemos un poquito más esta imagen. Esto es lo del equino, que también lo colocaron aquí, no sé con qué intención. Colocaron el metacarpo del equino. Ah, no, perdón. Esto es metatarso, ¿sí? Metatarso del bovino también. No es del equino. Esto es la diferencia. Entonces, es para notar ¿qué? Las diferencias entre los metacarpos y los metatarsos, que ya habíamos dicho que es la longitud, por un lado, y el diámetro. ¿Sí? Más largos los metatarsos, pero más estrechos. Bien, entonces, bajemos esto, ya vamos a ver en el miembro pelviano. A ver qué pasa. Entonces, aquí están los dedos. Bueno. Listo. Entonces, aquí tenemos ya los dedos. Entonces, hablamos, aquí vamos a utilizar un término que se llaman paradígitos. ¿Sí? Que habla sobre los dedos paradígitos, son aquellos que no llegan a soportar el peso del animal. Entonces, como visibles, en esta parte del esqueleto, tenemos los dedos 3 y 4. ¿Sí? Como aquí tenemos el metacarpo 3, entonces aquí va a estar el dedo 3. Entonces faltaría aquí en este esqueleto, como lo estamos viendo, faltaría el 1, el 2, el 4, ¿sí? Perdón, el 5, ¿sí? Porque 3 y 4 existen. Pero si usted va a observar una mano de un bovino, ¿sí? Con todos los tejidos ahí, con la piel y con los cascos, todas esas cosas. Entonces, vamos a evidenciar que existen los dedos 2 y 4, ¿sí? En la parte caudal. Pero la parte ósea de esos dedos ya es vestigial, ¿sí? Ya aparecen solamente los cascos, unos cascos diminutos que están en la parte caudal. Como aquí hablan solamente de la parte ósea, por eso es que no los podemos evidenciar. Entonces aquí tenemos los dedos 3 y 4, cada uno con sus 3 falanges. ¿Sí? Una falange proximal, una falange media y una falange distal. Aquí en la falange distal, ya sabemos, también está recubierta por el casco. ¿Sí? Entonces por eso se los llama los ungulados. A los bovinos también se los conoce como ungulados. Entonces, igual el casco va a tener la misma estructura que ya lo vimos en el equino, y también la importancia del casco, ¿sí? Como es importante en el caballo, en el bovino también, el conocimiento del casco y de las enfermedades que están referenciadas con el casco es importante conocerlas. Bien. Entonces bajémoslas un Profe, poquito más. ¿Sí? ¿y qué quiere decir ungulados? La uña es una úngula, ¿sí? Entonces, uña o úngula, ¿sí? Pero ese término de uña es como más apropiado para los, digamos, uña es para los caninos, por decir, ¿sí? Ahí hablamos de uñas. Pero la úngula es un término referenciado a lo que son los equinos y los bovinos, pues de ahí también el cerdo, también es un animal ungulado. ¿Sí? Unos son biungulados, como este caso, por ejemplo, que tiene 2 uñas,
o 2 cascos mejor. ¿Sí? Entonces, ese es el término ungulados. Los ungulados son estas especies que tienen, y el término casco también cabe aquí en el bovino como en el equino, ¿sí? Pero si usted, algunos textos hablan ya solamente de ungulados, entonces ya sabe que se está refiriendo a esta especie de animales, tanto al bovino como al equino y también al porcino, pero más hace referencia a estas dos especies, bovinos y equinos. Esos son los ungulados. Bien, entonces aquí la falange distal también, ya hemos dicho, el cuidado de los cascos es el mismo cuidado que se debe tener con el equino, pero aunque aquí ya no hay herrajes, ¿sí? Aquí en los bovinos no utilizamos herrajes como utilizamos en los equinos, ¿sí? Entonces no hablamos de herraduras, pero sí podemos colocarle unas herraduras de caucho, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, lesiones, ¿sí? Lesiones en los cascos. Podemos utilizar para proteger, ¿sí? Para proteger el casco podemos utilizar ese tipo de herrajes, pero son temporales, ¿sí? Son mientras demora el tratamiento, puede ser 8 días, 15 días, o a veces hay algunas personas que le colocan ya de perdidos botas, ¿sí? Las botas de las personas ya, pues creo que no las nuevas, pero sí unas boticas ya usadas. Entonces le meten esa mano ahí dentro del casco para evitar de que hayan problemas que puedan presentarse sin esa protección. Entonces ahí también hay que trabajar mucho en eso de cascos porque estos animales, aunque tienen dos dedos que son los que apoyan, pero tienen un gran peso, ¿sí? Son animales que están en los 500, 600, 700 kilos. Entonces, los desplazamientos de estos animales, los desplazamientos largos y en terrenos a veces pedregosos, ásperos, entonces eso hace que también desgaste el casco y empiezan también a tener problemas en este espacio, ¿sí? En ese espacio que existe entre los dos cascos. Aquí se introducen cuerpos extraños, piedras, clavos, maderas, bueno, cualquier cosa se puede encontrar aquí. Entonces, lesiona eso también. Entonces, igual las cojeras en bovinos, yo creo que también se presentan, creo que con más frecuencia que en los equinos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y usted sabe que un animal con una lesión de cascos es un animal que ya no tiene la misma capacidad de desplazamiento, hay fiebre, hay dolor, y entonces si está en producción de leche, pues va a mermar. ¿Sí? De ley va a mermar la producción, y entonces eso ya repercute en la parte económica del propietario de la finca o de la industria, y hay que ponerle entonces mucho cuidado. Y el tratamiento demora, ¿sí? El tratamiento de un casco no es de la noche a la mañana, es decir, hoy tratamos y mañana ya va a estar perfectamente bien el animal, no, eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque soporta mucho peso, ¿sí? Entonces aquí ya está repartido el peso. Por decir, si son 100 kilos que debe soportar por cada extremidad, entonces aquí ya se divide el soporte del peso. Entonces aquí soportará de los 100 kilos, 50 kilos, y este otro lado soportará posiblemente también. Y si no hay un buen aplomo, entonces ahí es donde vienen los problemas. Un dedo tendrá la posibilidad de soportar más peso que el otro. Entonces, ese tipo de cojeras hay que analizarlas desde la escápula, ¿sí? Desde arriba, desde esa articulación, mirando cómo están sus aplomos, y luego ya vamos a ver qué ocurre con los cascos. Bien, entonces aquí tiene B, C, D. Entonces la letra B es la falange proximal, la letra C es la falange media y la letra D es la falange distal. ¿Sí?
Hasta ahí bien, con el equino no hay problemas, igual en el perro también. Bueno, ¿qué más? Veamos a ver qué otras imágenes tenemos de esto. Aquí aparecen los sesamoides, miren, ¿sí? Aquí están los dos sesamoides proximales por cada dedo. Entonces aquí tendremos dos proximales y miremos a ver si también está el sesamoideo distal. Aquí lo podemos ver con facilidad, miren, ¿sí? En el equino no era fácil verlo ese huesito, pero aquí en el bovino sí lo podemos ver con facilidad. Entonces, esos dedos que habíamos dicho, el dedo 2 y el dedo 5, esos dedos están generalmente en esta articulación, entre los metacarpos y la falange proximal, ¿sí? Aparte de los sesamoideos que usted los puede apreciar, aquí están también esos otros dos dedos, que son los dedos paradígitos. Ya cuando entremos al anfiteatro tendremos la oportunidad de verlos, ¿sí? Muchos más dedos tuvieron los bovinos en sus inicios, ¿sí? Hablamos de 6 dedos, 5 dedos, ¿sí? Y todos apoyaban el peso en ese tiempo, si ya hablamos de muchos años atrás, miles de años. Pues esos casquitos pequeños, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, esos son los dedos paradígitos, pero ahí están, ¿sí? Ahí están y están con su nomenclatura. Bueno, bajemos un poco más y vemos qué más imágenes tenemos. Aquí tenemos una vista lateral, ¿sí? Una vista lateral de lo que son los dedos en el bovino. Sus sesamoides proximales, sesamoide distal, falange proximal, media y distal, ¿sí? Bueno, vemos un poco más, eso ya habíamos visto. Aquí aparecen unas falanges, pero a ver, pero ya no son de bovino, sino son de equino. Esta es la de equino. Estas ya las habíamos visto, la falange media y la falange distal. Entonces eso, como ya lo vimos, ya no necesitamos revisarlo nuevamente. Aquí está la falange distal con su hueso navicular o su sesamoideo distal. Ahí sí se lo puede apreciar muy bien, porque es el sesamoideo distal en el equino. Bueno. Sigue con el sesamoideo, sigue con la falange distal del caballo. Aquí vuelve otra vez el bovino. Listo. Entonces, esto es en cuanto a lo del miembro torácico. Veamos el miembro pelviano, ¿sí? El miembro pelviano también en el bovino, sus 4 segmentos, el cinturón pélvico, el muslo, la pierna y el pie. Igual, entonces, en el cinturón pélvico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los 2 huesos coxales, ¿sí? Aquí están los 2 coxales. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí también hay fusión, pero lo real es que hayan los 2 huesos coxales separados. Sí, eso es lo normal. Lo normal es que haya sínfisis pélvica, ¿sí? Aquí ya no hay sínfisis. Aquí de sínfisis solamente tenemos esta parte. El resto de la sínfisis pélvica se fusionó. Se fusionaron los 2 huesos. Que eso es, regularmente se encuentra eso en los esqueletos. Regularmente. Bueno, entonces, a ver, veamos qué pasa con los 2 coxales. Y los tenemos nuevamente, aquí está el isquion, ya sabemos el pubis,
y el ilion, ¿sí? Los tres huesos que forman los coxales. Aquí está el ilion, por acá está el isquion, todo esto es isquion, aquí, y aquí tenemos el pubis, ¿sí? Este es el foramen obturador, que todos los tienen, y este es el acetábulo. Entonces, en esas partes está igual. Aquí tenemos la tuberosidad sacra, acá tenemos la tuberosidad coxal, y aquí tenemos la tuberosidad isquiática. Está igual. En esta vista, esto es lo que se alcanza a apreciar. En el acetábulo del bovino, hay una diferencia también muy significativa, que tenemos dos escotaduras. En el caballo teníamos solamente una en el acetábulo, en cambio aquí tenemos dos escotaduras. Tal vez en otra imagen podamos apreciar mejor eso. Y aquí también tenemos un tubérculo púbico, un tubérculo sinficiario. Un tubérculo sinficiario, que es esto de aquí. Y en otra vista podemos apreciarla mejor. Bajemos a ver si nos ayudaría con otra imagen para entender mejor esto. Bueno, aquí ya cambiamos de vista, ya es una vista dorsal. Bueno, entonces aquí tenemos las dos tuberosidades. Esto es el ilion, ya hemos dicho. El número 4 es el ilion. Aquí podemos apreciar todo esto, las alas del ilion, la superficie glútea, la superficie pélvica. Bueno. Para identificar, importante también el conocimiento de estas tuberosidades, porque igual que en el equino, también hay unos parámetros para medir el grado de, digamos, de la morfología externa, podríamos decir eso, ¿sí? Para mirar en qué condiciones se encuentra el animal, ¿sí? Bueno, entonces tuberosidad sacra. Aquí hay que tener en cuenta para que usted no se pierda de esto, es que aquí va articulado el sacro, ¿sí? Entonces, en medio de estas dos tuberosidades, como vamos a ver más adelante, tal vez en otra imagen, se articula el sacro. Entonces, tuberosidad sacra, y lo opuesto es la tuberosidad coxal. O sea, número 2 es tuberosidad coxal, número 3 es la tuberosidad sacra. El 1 es la cresta del ilion. Bien. Aquí tenemos otra vez, aquí está el pubis, esto de aquí. Aquí está el isquion con su tuberosidad isquiática, que ya vamos a ver que hay una diferencia concluyente en la tuberosidad isquiática. Esto es el arco isquiático, está amplio, es probable que sea de una hembra, de una vaca, ¿sí? Y para eso también nos iremos a los diámetros, ¿sí? El diámetro conjugado, el diámetro transverso, que será la consulta para la próxima clase, ¿sí? Igual como hicimos en el equino, del macho y de la hembra, entonces vamos también a consultar esos diámetros conjugado y transverso en el bovino ya, ¿sí? Habíamos dicho que el diámetro transverso estaba entre 18 y 20 centímetros y el diámetro conjugado en la yegua, que es más amplio, está entre 20 y 23 centímetros. Entonces, eso lo vamos a corroborar a ver qué pasa con esas dimensiones ya en el bovino, ¿sí? Bueno, a ver qué otra cosa que podemos resaltar de esto. Busquémosle otra vista. Pero en esta tuberosidad isquiática tal vez no sé si alcancen ustedes a apreciar. Aquí es donde podemos concluir con una gran diferencia de que la tuberosidad isquiática tiene tres proyecciones, ¿sí? Tres proyecciones. Una dorsal, una ventromedial y una ventrolateral. En el equino esto era simple, ¿sí? No habían esas proyecciones. Veamos si en otra imagen es más seguro entender esta parte. Otra diferencia importante que hablamos es esta, ¿sí? Esta es la espina isquiática. La espina isquiática en el bovino es cortante y es prominente, ¿sí? Es muy delgada, por eso se dice que es cortante. Bueno, aquí se puede apreciar, pero si lo hubiéramos
Si tuviéramos una imagen de perfil o de lateral, entonces veamos a ver si hay esa oportunidad para mirar esto. Aquí tal vez, sí. Aquí podemos apreciar esto. O sea, la prominencia de la espina isquiática aquí en esta parte. Aquí ya sabemos que esta es la escotadura isquiática mayor, escotadura isquiática menor. Aquí algo se alcanza a apreciar de las proyecciones que habíamos dicho en la tuberosidad isquiática, ¿sí? La ventrolateral, la ventromedial y la dorsal. Bueno, ¿qué otra cosa podemos rescatar? Aquí vemos una escotadura. Ya sabemos que hay dos escotaduras en el acetábulo, son escotaduras acetabulares, doble en el bovino y sencilla o simple en el equino. Bueno, vamos a seguir mirando a ver qué nos tiene de los dos coxales. A ver, veamos aquí qué es lo rescatable. Yo creo que es lo que ya hemos dicho anteriormente. Aquí es la superficie para articularse con el sacro, ya sabemos. Aquí van las alas del sacro. Se articulan con las alas del ilio para la articulación sacroiliaca. Las escotaduras, nuevamente, aquí se las alcanza a apreciar muy bien. La isquiática mayor, la escotadura isquiática menor. Alguito se mira de las proyecciones en la tuberosidad isquiática. Bueno, aquí está solo un lado, ¿sí? Aquí no está el otro lado. Aquí hay la sínfisis pélvica. Bueno. Y la espina isquiática. Prominente y cortante, dice la literatura. Podríamos ir afilada, ¿sí? Nuestros términos, pero tenemos que utilizar esos términos. Cortante. Entonces aquí estamos en el acetábulo. Ya sabemos que aquí lo que va a recibir es la cabeza del fémur, ¿sí? Recibe la cabeza del fémur para la articulación de la cadera o articulación coxofemoral. Entonces, a las escotaduras que se refiere como diferencia importante es esta, ¿sí? Aquí hay una escotadura, que eso es lo que regularmente tiene el equino y tiene también el canino. Pero habla de esta otra, ¿sí? Aunque aquí no le coloca números, pero aquí están las dos escotaduras. Escotadura doble en el acetábulo de la bovina, ¿sí? Solamente hablan de escotaduras acetabulares. Y recuerde que no toda la superficie es articular. Esto sí es articular, pero acá ya no es articular. Entonces aquí es donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Bueno. Esta articulación también sufre problemas, ¿sí? Sobre todo dislocaciones, luxaciones, fracturas. El esqueleto del bovino, a pesar de que es un esqueleto robusto, como se lo puede apreciar, no es un esqueleto muy consistente, digamos, ¿sí? No es un esqueleto muy sólido. El bovino, con cualquier mala caída, un resbalón, o unas caídas que no son de mucha altura, ellos pueden ya tener problemas de fracturas, ¿sí? Entonces, la forma externa del animal, si usted mira una vaca o un buey o un toro, y si mira un caballo, entonces las líneas o la superficie externa, la anatomía externa, es mucho más tosca en el bovino, ¿sí? Si usted la mira en el equino, pues es unas superficies mucho más delicadas, más refinadas, podríamos decir. Eso es lo que usted ve externamente, eso lo va a usted ver internamente. Si el esqueleto es un esqueleto armónico,
es un esqueleto refinado, es un esqueleto con muy buenas, digamos, formas. Lo mismo va a expresarse en la parte externa, ¿sí? Como es un animal que se lo ha dedicado a la producción de leche, de carne, eso es lo básico, doble propósito también. Entonces, en bovinos tenemos eso. Tenemos producción de leche, tenemos producción de carne y doble propósito, ¿sí? Entonces, el animal se ha ido, su anatomía se ha ido adaptando a ese tipo de producciones, no así el equino. Entonces, el equino es un animal que hoy en día se puede decir que también es de lujo y ostentación, no solamente es de desplazamiento, no solamente es de saltos y esas cosas de deportes, sino que también se ha constituido como ese tipo de animal, ¿sí? Que el propietario lo tienes por ostentar, ¿sí? Como tener un carro fino, ¿sí? Un carro de alta gama, entonces él tiene también un caballo de buen linaje, digamos, de buena genética, de excelente genética, y tiene una belleza, ¿sí? Tenemos que tomar esos términos que son como más de humanos, pero también tenemos que adaptarlos al, al equino. Entonces, ahí se habla de bellezas y de taras, ¿sí? Taras o defectos, pero también rescatan lo que es lo bello de un equino, por ejemplo. Entonces, la armonía que tiene el equino, ¿sí? No la tiene el bovino, ¿sí? Porque el bovino no necesita tener un paso elegante, eh, no necesita saltar obstáculos de 2 metros, de 1,5 metros de altura, ¿sí? ¿Para qué? El equino sí necesita eso y el propietario sale en carnavales, sale en fiestas, el propietario del equino montado a veces paga un chalán. El gusto es ese solamente, ¿sí? Disfrutarlo con sus amigos y mirar cómo es el andar del animal, cómo es la postura del animal. Entonces, esos rasgos anatómicos que pues fácilmente no lo vemos, lo que es la osteología, está diseñada a eso y se está perfeccionando para eso, ¿sí? Para eso, de que el propietario disfrute si no lo puede montar, pues disfrutarlo solamente con mirar al caballo, ¿sí? Y ese es el gusto o la satisfacción que le brinda el tener ese animal, aunque pues resulta costoso, es costoso mantener un animal, ¿sí? Tiene que pagar la pesebrera, tiene que pagar usted la persona que lo esté diariamente limpiando, acicalando. Entonces es un costo que tiene mantener un equino. Bueno, entonces esto, ¿sí? Bueno, sigamos por acá. Ya sabemos lo que es el acetábulo y qué diferencias hay ahí en esa parte. Entonces aquí ya vemos una cara, esto es una vista craneal, tal vez sí. Estamos viendo la vista craneal de la cavidad pélvica, ¿sí? Nos faltaría, para que sea la pelvis, habíamos dicho esto, ¿sí? Nos falta la articulación del sacro. Entonces ahí con facilidad usted puede, sin ser un experto forense veterinario, puede ya concluir de que estos coxales pertenecen a una vaca, ¿sí? Esto es lo que nos da, mire, la amplitud de estas áreas. Hemos dicho que aquí está el diámetro transverso y acá va a estar el diámetro conjugado, ¿sí? Entonces, fácilmente usted puede concluir que este espacio que tiene aquí, esta área, facilita la salida de un feto, de un ternero. Y aquí es donde usted también, igual que en la yegua, va a maniobrar, ¿sí? Va a maniobrar para hacer las detecciones ¿qué? De preñez, patologías que se presentan en el tracto reproductivo y de pronto tal vez alguna otra patología que usted pueda identificar, ¿sí? Lo que se alcanza a topar es vejiga urinaria, se alcanza a topar también lo que es la panza. ¿Qué
¿qué más? Puede palpar, si es macho, pues va a palpar aquí las glándulas sexuales accesorias. ¿Sí? Bueno, entonces este es un área, igual que en el equino, un área muy importante para el trabajo como un profesional ya dedicado al cuidado de grandes animales. Bueno, nuevamente, tuberosidad sacra, tuberosidad coxal, no la vemos la isquiática, pero vemos vemos el tubérculo sinficial. Bien. Bajemos un poco más la imagen. Ahí están los nombres, si quiere, puede detenerse a revisar. Bueno, aquí que vemos, aquí, bueno, que ya hemos dicho que todo hueso largo tiene centros de osificación. ¿Por dónde crece el animal? ¿Sí? Ya sabemos que los principales son las epífisis, la diáfisis. Por ahí es donde crece el hueso largo. Pero aquí tenemos también otros centros epifisiarios. ¿Sí? Aquí también tenemos, por ejemplo, la tuberosidad isquiática. Por acá tendremos, ¿qué más? Aquí el acetábulo. Son centros de osificación que tiene el animal. En cada hueso, entonces, presenta un centro de osificación. Y esto también es una sincondrosis. Mire, aquí todavía el hueso está en crecimiento. Cuando ya pierde esta articulación, cuando es reemplazado este tejido por hueso, entonces ya hay una fusión y se completa ya el crecimiento del equino. En este caso, perdón, del bovino. Este es un coxal de bovino. Aquí sigue también con el coxal, nuevamente mirando los puntos de osificación. Los centros de osificación que también llaman. Bueno, entonces aquí ya tenemos la pelvis. Aquí sí hablamos de pelvis, ¿sí? Porque ya tenemos articulado el sacro y también algunas que generalmente son la primera y la segunda vértebra coxígea. Y aquí hablan de unos diámetros. Esta es otra nomenclatura u otra medición que tiene este autor, ¿sí? Que debe ser mucho más exacta, ¿sí? Medir estos dos diámetros, mire aquí, y este otro diámetro, pues los nuestros ya sabemos que es el diámetro transverso que va desde los tubérculos del psoas, entre los dos tubérculos, que es esto de aquí, ¿sí? Y el diámetro conjugado que va desde el promontorio hasta la sínfisis o hasta la sínfisis entre los huesos, entre los pubis, ¿sí? Entonces, esto queda como tareita pendiente para la próxima clase. Bajemos a ver qué más. Aquí tenemos también otra vista. Pero parece que este es de equino. De equino por esto, ¿sí? Por sus procesos espinosos del sacro, que están independientes, están separados, pero hemos visto también algunos que están fusionados. Entonces no es que sea para todos. Aquí dice equino. Entonces lo que queríamos resaltar es esto, ¿sí? En la tuberosidad isquiática, en el equino, perdón, es simple, ¿sí? En cambio, en la del ¿qué? En la del bovino, pues aquí vamos a encontrar 3 proyecciones. Bueno. Nuevamente, miren la pelvis. Equino, por eso es que esto está simple, miren, ¿sí? Pero en la del bovino hay una proyección en la parte dorsal, otra aquí y otra hacia acá, ¿sí? Eso es como lo significativo para entender de que estamos con la pelvis de un bovino o de un equino. Los diámetros van a variar, pues no creo que sea mucho la variación. Y aquí tenemos ya el fémur, ¿sí? Una vez que revisamos ya los dos coxales, vamos con el fémur.
Sumámoslo un poquito más. Y ahí ya podemos ir apreciando algunas diferencias, ¿sí? Vamos a la parte proximal, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué de raro le encontrarían ahí a esa extremidad proximal? Si alguien me puede colaborar ahí. Que recuerde cómo era en el equino. Por ejemplo, algo que ve ahí y que en el equino estaba ausente. Centremos en los trocánteres, ¿sí? ¿Qué pasa con los trocánteres? En el equino, 3 trocánteres, mayor, menor y tercer trocánter. ¿Qué dice Melissa? ¿Qué nos puede decir de los trocánteres en el bovino? ¿Cómo los ve? ¿No? Vanessa, Pantoja, ¿puede apreciar algo diferente? Si hacemos un poquito de memoria con lo que era la parte proximal del fémur del caballo. Alguien que tal vez nos ayude a recordar cómo era eso y qué diferencias usted puede notar ahí. Eso que está viendo ahí es un fémur de bovino, ¿sí? Si los tuviéramos frente, probablemente va a ser mucho más fácil, ¿sí? Porque usted lo puede girar el hueso. Pero a ver, ahí fácilmente lo que podemos deducir es que no hay tercer trocánter, ¿sí? El tercer trocánter que era prominente en el caballo y muy pequeño en el perro. Entonces aquí sí definitivamente ausencia del tercer trocánter. Entonces tenemos el número 3 es el trocánter mayor. El número 6 será el trocánter menor. Aquí está la cabeza. Aquí va a estar la fóvea de la cabeza, donde se va a insertar el ligamento, el cuello. Esto es el cuerpo del fémur. Bajemos un poco más para ver qué Profe, pasa. y en este caso, ¿el trocánter mayor tendría 2 porciones o no? Pues veamos en esta imagen, ¿sí? Para identificar eso, esa inquietud que usted tiene. En esta vista, esta es una vista craneal, si nosotros lo estamos viendo al caballito de frente, en esta vista solamente vemos una porción, ¿sí? Si tuviéramos la oportunidad de girarlo, tal vez más adelante haya una imagen de una vista lateral o medial, entonces ahí podremos decir que si hay 2 porciones o solamente es una porción. Esperemos a ver en otras imágenes y respondemos a su inquietud, ¿ok? Entonces bajemos un poquito a ver. Por ahora vamos a dejar esa inquietud ahí pendiente de las proyecciones del trocánter mayor. En la extremidad distal, mire, no es mucho lo que cambia, ¿sí? Con lo del equino. Está su tróclea, ya sabemos, aquí la tróclea, por acá estarán los cóndilos en la parte caudal, los epicóndilos y así. Esto es algo característico, pero también lo presentaba el equino, mire, ¿sí? Estas son las crestas de la tróclea. Entonces, esta es la cresta medial. Es prominente en el bovino y también en el equino. Entonces, diferente a lo del perro, sí, porque en el perro, pues eran las dos crestas, eran del mismo tamaño. Y aquí, pues ya sabemos que en medio de esto va la patela o rótula. Bueno, sigamos con otra imagen del fémur. Esta ya es una vista caudal, ¿sí? Bajémosle un poquito, ahí dice, mire, fémur del bovino, visión o vista caudal. Esto parece que es en portugués, pero ahí vamos dándole a la traducción. Bien, entonces volvemos aquí. Seguimos con la inquietud del trocánter mayor, que ahí no se le alcanzan a apreciar porciones, ¿sí? Entonces, lo más probable es que no haya, pero si hay una vista lateral, ahí saldremos de la inquietud. Bien, entonces, aquí también, igual que en el equino, el trocánter mayor supera a la cabeza, ¿sí? Supera la cabeza. Mire la diferencia que hay en el perro.
el trocánter mayor se posiciona al mismo nivel de la cabeza. Bueno, aquí este es mayor y este es el trocánter menor. El trocánter menor es medial, el trocánter mayor es lateral. No hay tercer trocánter, debería estar aquí. No existe. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? La fosa supracondilia también estaba en el caballo, entonces ahí no nos vamos a detener a hablar de esto. Los cóndilos, que sí es importante conocer los cóndilos. Aquí están, miren, la parte caudal se los puede apreciar mejor. ¿Qué más? Y eso. Igual lo demás, las crestas, supracondilias, medial y lateral, que también tienen las otras especies. Digamos hacia abajo. Aquí nos presenta el fémur con los centros de osificación. Entonces, ya habíamos dicho que los huesos crecen a través de las epífisis y de la diáfisis, ¿sí? Este espacio que usted mira aquí, está ocupado por cartílago, ¿sí? Lo mismo acá, miren. Entonces, este es un centro de osificación. Este es otro centro de osificación. Hasta ahí irían 2, más este, 3. Y faltarían los centros de osificación de la parte distal. Entonces, también aquí sería la tróclea. Otro centro de osificación. Bueno, eso ya habíamos visto en primer semestre. De un cerdo joven, dicen. La rótula, igual, la patela, que nosotros la conocemos ya como nombre de patela. Entonces, no es mucho lo que cambia. Mire, la forma triangular es mucho más tosca, es mucho más rugosa. ¿Sí? Esta es la vista craneal, esta es la vista caudal. Esto es lo que se articula con la tróclea del fémur. Bien. Bajamos. Y estamos entonces, aquí es la articulación con la patela. Bueno, entonces, la inquietud de la estudiante, pues decimos que el trocánter mayor en el bovino es sencillo, es simple. O sea, no hay dos proyecciones o no hay dos porciones. Bueno, luego seguimos con tibia y fíbula. ¿Sí? Bueno, aquí ya el autor ya se actualiza un poco en esta terminología. Entonces ya habla de tibia y fíbula. Mire lo que es en el bovino, mire. Muy parecido a lo del equino. ¿Sí? Ahí está, mire. La parte proximal es muy parecida. Recuerde que esto es tibia y la fíbula ya se constituye como un hueso rudimentario, en un hueso vestigial. En el equino alcanza a tener contacto casi con la parte central, digamos, o el tercio medio de la tibia. En el bovino esto ya es más corto, ¿sí? Ya es mucho más pequeño la fíbula. Ya sabemos que esto está en la parte lateral. Aquí están los dos cóndilos, aquí están las crestas, esta es la tuberosidad de la tibia. Entonces, ahí no cambia mucho en esa parte de la terminología. Vamos a la parte distal, a ver qué ocurre. Aquí hay algo interesante. En la parte distal de la tibia del bovino, entonces aparece la cóclea, eso ya lo habíamos visto en las otras especies, y los maleolos. ¿Sí? En el radio son los prosestiloides y en la tibia son los maleolos. Entonces aquí tenemos, este es el maleolo medial. ¿Sí? Aquí debería estar el maleolo lateral, mire, pero no hay. ¿Sí? Entonces la gran diferencia es que en el bovino, en la tibia del bovino, el maleolo lateral es un hueso aparte, mire. ¿Sí? Vamos a ver si en otra proyección o en otra imagen está el hueso. Entonces aquí se llama el hueso maleolar. Es independiente. No está fusionado a la tibia como lo vimos en el caballo. Bueno. Ahí están los nombres. Eso ya lo hemos dicho. Mira, igual acá están los cóndilos, las crestas. Aquí nuevamente aparece la fíbula corta,
pequeña. Ya no es tan larga como en el perro, que en el perro era larga. Es delgada, pero era larga. Y terminaba en la parte distal también, haciendo el maleolo lateral. Bueno. Entonces, ese huesito no sé si nos aparezca aquí, pero sí es importante conocerlo. Tal vez aquí no hay. No lo pudimos apreciar. Solo aparece como maleolo medial, pero acá debe estar. Tal vez sí en esta sí está, pero está articulado, ¿no? Aquí hay una articulación entre el hueso maleolar y la tibia. Si no hay fusión, ¿sí? Todavía se conserva independiente ese hueso. ¿Sí? Entonces, el hueso maleolar, tenemos que buscarlo. Y yo creo que en las prácticas presenciales que tuvimos, tal vez por ahí lo encontramos. Entonces, ojo con la tibia del bovino, que ese es como nuestro punto de referencia, mire, porque usted la ve ahí, así como está, es muy parecida al del caballo, mire. ¿Sí? Vea. Tanto en la parte caudal como en la parte craneal, volvamos nuevamente a lo que es la parte craneal de la tibia y fíbula. Si usted hace un poquito de memoria como era en el caballo, es muy parecida. No vamos a decir que es exactamente igual, no, porque ya sabemos que hay la diferencia. Pero así como la ve, si tuviéramos una del caballo, pues la pondríamos ahí al lado y nos sería difícil decir, bueno, este es del equino, no. Pero si ya vamos a la parte distal, aquí vamos a encontrar la grande diferencia. Bueno. Entonces, para que no vayan a olvidar ese detalle. Sigamos entonces con el pie. El pie entonces en el bovino igual tiene sus 3 segmentos que son el tarso, el metatarso y los dedos. Entonces, aquí estamos con los huesos del tarso independientes, separados. ¿Sí? Pero aquí también hay diferencias significativas con lo del caballo. ¿Sí? Entonces tenemos 3 filas. Tenemos una fila proximal, que es la que voy a hacer con mi flecha aquí. Miren, esta es la fila proximal, esta es la fila intermedia y esta es la fila distal. Miren. Entonces aquí ya en la fila proximal, vamos a ver qué pasa en la fila proximal. Entonces si los contamos los huesos, estarían 1, 2, 3, 4 y 5 huesos. ¿Sí? 5 huesos estarían en el tarso del bovino. Recuerde cuántos son los del equino. Bueno, 7 huesos aproximadamente. Eso es. Vamos con los huesos de la fila proximal. Calcáneo, talos. ¿Sí? El número 2, el talos. El número 1, el calcáneo. ¿Qué pasa con, bueno, el calcáneo pues tiene la misma forma y no hay grandes diferencias con el calcáneo del caballo. Pero vamos al talos, mire. Alguien que me quiera nombrar alguna diferencia que encuentre ahí. No sé si estuvieron bien atentos en las prácticas presenciales. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del talus del bovino? Diferente al talus del equino. No sé si alguien quiera colaborar en esa parte. Sencillo, mire. ¿Sí? Aquí es una tróclea que va a articularse con la tibia, con la cóclea de la tibia. Pero aquí existe otra tróclea, mire. ¿Sí? Esto en el caballo no existe. En el caballo, el talus terminaba aquí, mire, así. Así era. O sea, esto era plano, ahí terminaba. Pero si usted observa detenidamente este talus de la vaca, entonces va a encontrar esta gran diferencia. ¿Sí?
Entonces, esta es una tróclea proximal y esta es una tróclea distal. Bueno, hasta ahí solamente el bovino la tiene, el perro no tiene, el equino tampoco. Ahora resulta que el bovino. Nos faltaría ver qué pasa con el porcino. Bien. Veamos ahora esto, los huesos de la fila intermedia. ¿Sí? Aquí hay fusión, mire. Aquí se fusionaron. Se fusionó el hueso central del tarso con el cuarto hueso del tarso. ¿Sí? Mire la forma de este hueso, es única. Es diferente. Entonces, fusión del central con el cuarto. Aquí está el cuarto, aquí está el central. Pero los dos huesos fusionados, entonces ya no es fácil decir este es el cuarto y este es el central, no, porque ahí es un solo hueso. Y los de la fila distal. Mira. Entonces, como está el cuarto fusionado, entonces estará el 2 y el 3 también se fusionan. Mira. Y aquí estará el 1. ¿Sí? Bueno, veamos en otra imagen cómo quedarían ya. Bueno, aquí están los nombres, mire, si quiere. Calcáneo el 1, aquí. Este amigo todavía se queda en la terminología antigua. Mire. El astrágalo es el talus, ¿sí? El 1 también se llama tarso peroneo y el otro también se llama tarso tibial. Si usted va a otros textos y lee el tarso del bovino, del equino, entonces va a aparecer como el hueso tarso tibiano y tarso peroneo, ¿sí? O tarso fibular y el otro es el tarso tibial. Pero este autor llama a este hueso astrágalo, ¿sí? Que ya esa terminología nosotros no la hemos revisado en primer semestre y ahora tampoco. Entonces, calcáneo, talos. ¿Qué más? Aquí ya habíamos dicho la fusión del central con el cuarto. 5 y 6 es la fusión del 2 con el 3 y el cuarto es el 1. ¿Sí? El hueso tarso 1. Bueno. ¿Tiene alguna duda? No se vaya a quedar con la duda. Hay que irles dilucidando de una vez. Bueno, aquí tenemos ya articulado el tarso. Mira. Aquí tenemos ya el tarso articulado. Aquí tenemos el calcáneo, aquí el talus con sus dos trócleas, aquí el 3 el central más el cuarto fusionados, aquí el 2 y el 3 fusionados y por acá este pequeñito es el primero. Bueno, aquí, ¿qué trata de indicarnos con estas flechas? A ver, leamos qué dice el autor. C dice tróclea distal, lo que hemos dicho, y acá la otra es la tróclea proximal. Mira. Eso no lo tenía el caballo ni el perro. Bueno, listo, sigamos entonces. Ya sabemos que ahí están las grandes diferencias. Nuevamente, pero ya esta es una vista caudal. Lo estamos viendo a la vaquita, la estamos viendo de la cola, ¿sí? Nosotros estamos en la parte trasera y aquí vemos el 1. Aquí sí se lo alcanza a apreciar bien el 1. ¿Sí? El primer hueso del tarso, el 2 y el 3. Aquí está la fusión del tercero y el central y el cuarto, perdón. Y acá está el talus y aquí el calcáneo. Bueno. Vamos, continuemos a ver qué pasa con... Bueno, ahí está. Esto está en la fila distal, debe ser. Listo. Entonces eso. Los metatarsos, pues igual, ya los habíamos visto en la extremidad torácica. Que estaban con los metacarpos, igual, el 3 y el 4. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya este autor ya no los nombra aquí y habla directamente de la columna vertebral. Bueno, entonces nos vamos al esqueleto axil. Al esqueleto axil o el esqueleto central. ¿Qué huesos lo conforman? Ya sabemos. Está el cráneo, está la columna vertebral, están las costillas y está el esternón. Bueno.
Veamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, esta será una vértebra, ¿qué será? Por las proyecciones que tiene los procesos transversos, debe ser una vértebra lumbar, parece. ¿Sí? Veamos si tiene vértebra lumbar del perro. Bien. Vamos a ver qué tiene esta también parece que fuera de perro. Pues ya las vimos, entonces no necesitamos repetir otra vez. Aquí hay la articulación de las vértebras lumbares que también debe ser del perro. Eso no viene al caso. Aquí ahorita estamos ya en el bovino. Entonces ahí es. Estas deben ser vértebras lumbares también. A ver, veamos qué dice. Vértebras del caballo, laterales, vértebras torácicas. Entonces vamos a las vértebras cervicales. 5 regiones. Bueno, por aquí parece que tiene de todo un poco. Cervicales del bovino. Entonces tienes también 5 regiones. ¿Sí? Tiene la región cervical, la región torácica, la región lumbar, la región sacra y la región coxígea. Entonces, ¿cómo sería su fórmula vertebral? Con las cervicales no hay problema. La vaca es un mamífero, entonces son 7 vértebras cervicales. Hasta ahí está bien, no hay problema. Vamos con las vértebras torácicas. En el bovino, entonces son 13 vértebras torácicas. 13 vértebras torácicas. Vamos a la región lumbar. En la región lumbar hay una variación, ¿sí? Entonces la región lumbar normalmente son 6 vértebras lumbares. Pero también pueden haber 7. Entonces, esa variación hay. Y vamos a las sacras. Entonces son 5 sacras. 5 sacras y coxígeas de 18 a 20. Entonces ahí podemos mirar esa diferencia. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces vamos a revisar lo de las vértebras cervicales. Veamos, 7 vértebras cervicales. La primera vértebra cervical, ya sabemos que es el atlas. La letra A, aquí está. Este es el atlas. ¿Sí? Una vértebra típica. Y como diferencias para resaltar, podríamos decir que tiene ya no 3 pares de forámenes, sino solamente tiene 2 pares de forámenes. Unos forámenes. Entonces la fórmula vertebral tal vez nos faltó. Entonces la fórmula vertebral para el bovino quedaría C7, T13, L67, S5, coxígeas 18 a 20. Esa sería entonces la fórmula vertebral. En sí, como pueden ustedes apreciar ahí, las vértebras cervicales no es mucho lo que cambia, ¿sí? No hay como diferencias, digamos, que anotarlas, ¿sí? Básicamente tiene lo mismo. Ya sabemos que la primera es la típica, los procesos espinosos. En cambio aquí, los procesos espinosos de las vértebras cervicales, si usted recuerda cómo era en el perro y si usted recuerda cómo era en el caballo, que en la 3, 4, 5 y 6 pues eran muy reducidos los procesos transversos. En cambio en el bovino, mire, los procesos transversos ya son más prominentes, ¿sí? No son tanto como las torácicas, pero ya empieza a tener su prominencia, ¿sí? Entonces, esa es de ahí como para ir anotando así alguna diferencia. Mire cómo es la 6, mire cómo es la 5 y la séptima pues con su proceso espinoso pues prominente. Proceso espinoso, no transverso, pero tal vez me equivoqué. Es el proceso espinoso. Bueno. Eso en cuanto al atlas, ya hemos dicho 2 pares de forámenes. Uno que es el alar y otro que es el vertebral. No hay forámenes transversos en la primera vértebra cervical. En el caballo sí había, ¿sí? En el perro también había sus forámenes transversos. Bien, entonces la segunda vértebra cervical, pues lo interesante es el proceso odontoides, que es prominente, pero no es, digamos que es
redondeado, ¿sí? Es robusto, ese es el término tal vez. Es robusto el proceso odontoides. De ahí las demás todos tienen sus forámenes transversos, sus procesos transversos, sus procesos articulares. Entonces ya no nos vamos como a detener mucho a hablar sobre las vértebras cervicales. Bueno, entonces ahí están las séptimas. Ya sabemos que la séptima no tiene el foramen transverso. Eso sí, en todas las 3 especies hemos coincidido en eso. ¿Sí? Mire, aquí el foramen transverso hasta la 6. El foramen transverso entonces ya no tiene ni la séptima ni la primera vértebras cervicales. Bueno, ¿qué más? Vamos mirando por acá a ver qué más tienen. Aquí ya hay articulación de las 7 vértebras cervicales. Habla de la oveja, pero como es un rumiante también podemos decir que son muy parecidas. ¿Sí? Su foramen transverso. Perdón, este es el foramen intervertebral y acá está el foramen transverso. ¿Sí? Y en las otras especies, este foramen, el foramen intervertebral, aparecía aquí como la forma de una escotadura, ¿sí? O en otras estaba completo. Pero aquí en el bovino, este foramen intervertebral es independiente, es completamente formado. Y esos son los forámenes de que habíamos hablado, los forámenes intervertebral y por acá el foramen alar, que también tenía el caballo, pero no el perro. Y aquí la ausencia del foramen transverso. ¿Sí? Entonces, esta no tiene foramen transverso, pero sí tiene la 2, la 3 hasta la 6. Bueno. Aquí nuevamente, aquí sí podemos apreciar esto que hemos dicho. La ausencia, aquí estaría, en el equino, en el caballo estaría aquí el foramen transverso. Entonces aquí lo que vemos es el foramen alar y por acá estará el foramen intervertebral. Este es el proceso odontoides. Mire cómo es de robusto, no es tan prominente como era en el perro. ¿Sí? En el perro era un diente largo, estrecho, pero en cambio acá ya este proceso odontoides es robusto y corto. ¿Sí? Mire aquí los procesos espinosos que ya hemos hablado, ya empiezan a tener ya su prominencia. Bueno. El atlas nuevamente. Ahí está, mire, sin el foramen, ¿qué? Transverso. Aquí habla de un foramen alar o agujero alar y un agujero vertebral. ¿Sí? Aquí están los números y los nombres para que usted pueda identificar eso. Por acá nuevamente el atlas. Aquí tenemos otra vez la comparada, mire. ¿Sí? Caballo, de eso estamos hablando. Este es el foramen transverso. Aquí está el foramen alar. Acá está el foramen vertebral. Eso es en el caballo. Es en el bovino. Están los dos forámenes, alar y intervertebral. No hay el transverso. Acá la del perro tiene el foramen transverso, tiene la escotadura alar y por acá estará el foramen vertebral. Y esta debe ser la del porcino. A ver, veamos, no sé, la ve. ¿O será la misma oveja? Dice equino, bovino, perro y oveja. Entonces aquí están las dos muy parecidas. Como es de la misma especie, dos rumiantes, entonces también entraría ahí. Laxis nuevamente, mira aquí ya independiente, lo que hemos dicho. El proceso espinoso también es prominente, lo que no es alargado, ¿sí? Como en el caballo, como lo vimos. ¿Sí? Ahí está su proceso espinoso. Esta vértebra es corta, mira. ¿Sí? Si la comparamos con el resto de vértebras,
Entonces vemos que no es tan larga como era en el equino o como era en el perro. Aquí está el proceso de odontoides, aquí está el foramen intervertebral, este es el foramen transverso, son los procesos articulares. Entonces ahí, estas son como las diferencias. Ya cuando tengamos la oportunidad de tener las vértebras allá en la ya presencial, pues ya ahí podemos fácilmente observar esas diferencias que las vemos aquí en imágenes. Y ahora que más bien, esta es la del perro, miren. ¿Sí? Esta sí es inconfundible. Ya esto ya lo estudiamos, ya lo revisamos, no hay para qué estar otra vez insistiendo en esto. Aquí también tenemos otra vez los axis comparados. Pero aquí caballo, que vimos que también presenta esto, ¿no? La mayoría está este foramen intervertebral o a veces presentan solamente una escotadura y su proceso espinoso prolongado es mucho más largo, aquí es corto pero también es prominente. Esta es de la misma, esta es vaca, esta es oveja, perro, caballo. Nos hizo falta el porcino en este atlas, no lo conseguí. Si hubiera sido de una vez, hubiéramos ya hecho la comparada de la histología del este y salíamos del porcino de una vez. Bueno, esto es una vértebra cervical. Mire, ya, solo con poner la imagen ya sabemos, ¿sí? Que es una vértebra cervical. Por los forámenes. Por un lado, por los forámenes transversos. Por otro es por esto, los forámenes, los procesos espinosos pues no son tan prominentes, sus procesos transversos, articulares. Bueno, ¿para qué vamos otra vez a recordar? Pero sí es importante que usted identifique si es una cervical de caballo, es una cervical de bovino, que son las especies en donde podemos tener algún grado de dificultad en identificar. Estas son las vértebras ya, son las torácicas. Ya empezamos a ver las superficies articulares para las costillas. Aquí. Entonces estas son torácicas, ya sabemos qué es lo característico en esas vértebras. El proceso espinoso prominente, y las facetas para las articulaciones con sus respectivas costillas. Bueno, aquí el S7, me disculpo, han habido, pero aquí está con la superficie articular. Por eso tal vez. ¿Sí? No ha sido torácica, sino la séptima cervical. Aquí la articulación de las vértebras torácicas, 3 en total, no 18 como en el caballo. ¿Sí? Miren sus procesos espinosos, también tienen una dirección caudal. Y los últimos ya tienen una proyección o una proyección hacia el cráneo. ¿Sí? Bueno. Entonces eso, ya sabemos que aquí va la articulación de las costillas. Aquí recibe la cabeza. Y por acá recibe el tubérculo. Entonces son 13 vértebras torácicas. O dorsales también. Bueno, acá siguen las mismas, creo. No se les olvide de esto. Esto que está mostrando aquí. Estos son los forámenes intervertebrales. ¿Sí? Que se forman por las cotaduras, pero mire acá. Aquí ya son, algunos son independientes. Ya la vértebra lo hace el foramen, ya no la articulación de las dos vértebras. Eso vamos a ver qué pasa en el porcino. A ver si se conservan esto. Forámenes intervertebrales por donde emergen las ramas dorsales y ventrales de los nervios espinales. En este caso, pues son vértebras torácicas, entonces serán nervios espinales torácicos. Entonces aquí no hay procesos accesorios como había en el perro, pero sí hay procesos mamilares también. Los accesorios sí son procesos propios de los perros. Aquí ya nos presentan las costillas, perdón, que ya las habíamos visto también en las clases o en las prácticas presenciales.
como son las del bovino. Miren, los 13 pares de costillas, planas, anchas, y no tienen mucha curvatura, miren, como en el caballo. ¿Sí? Esto es del caballo y la del perro también tiene curvatura para darle mayor amplitud a la cavidad torácica. Entonces aquí son casi planas, son muy anchas. Digamos a ver qué más tenemos. Entonces ya sabemos lo que es cabeza, tubérculo, cuello. ¿Sí? Lo ancho, lo amplio es que son las vértebras. Aquí el esternón. Miren. Algo diferente a lo que era en el equino. Aquí casi es plano, miren. ¿Sí? Ya en el equino tenía una curvatura en la parte ventral, también formado por las esternebras. Aquí casi todo se fusiona. ¿Sí? También tienen sus cartílagos, que son los cartílagos de las costillas. Aquí está el apéndice sifoides. Aquí está el cartílago carniforme, que es la primera esternebra. Entonces tendremos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, contemos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costillas. Los 8 primeros pares de costillas esternales. ¿Sí? Se articulan directamente al esternón. Y el resto sí se articulará al esternón, pero a través del arco costal. Entonces es muy diferente el esternón del bovino con el del equino. Son masas de huesos. Ya no se miran las esternebras, esas que mirábamos en el perro, en el caballo también se ve algo, pero aquí sí ya forma solo casi una sola masa ósea. ¿Sí? El esternón. Tanto en la parte ventral como en la dorsal, miren, no hay esa curvatura que habíamos visto en el este. Bueno. Entonces, las vértebras lumbares. Como característica, en estas vértebras ya sabemos que los procesos transversos son alargados, pero a diferencia del equino. ¿A quién? Así que me esperan unos 15 minuticos. Bien, entonces aquí están los procesos transversos. La diferencia con las del equino es que no hay fusión. ¿Sí? Son 6 vértebras, pero también pueden ser 7. Aquí contemos cuántas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Eso es lo que regularmente vamos a encontrar. Que se encuentre 7 no quiere decir que ese bovino sea raro. ¿Sí? Puede también tener. Entonces todos los procesos transversos aquí están separados. Aquí hay una separación. Ya sabemos que estos son sitios de elección para la anestesia paravertebral. Y estos procesos articulares son a manera de gancho, ¿no? Aquí podemos mirar eso. ¿Sí? No son lisos como habíamos visto en el equino y en el perro. Aquí son ganchosos, ¿no? Eso posiblemente le dará mayor estabilidad para la articulación entre vértebra y vértebra. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Sus procesos espinosos también, procesos articulares, procesos transversos, todo eso tiene. Esa es la diferencia. En el caballito ya hemos dicho que el cuarto, el quinto y el sexto proceso transverso están fusionados. Digamos. Aquí hay una vértebra lumbar del bovino. Esto es lo que habíamos dicho. Por aquí no se alcanza a apreciar muy bien el gancho que tienen los procesos articulares. ¿Sí? Y lo largo que es, lo extenso que es el proceso transverso. Ya cuando estemos en el anfiteatro ya revisaremos todo eso. Aquí el sacro, mire. ¿Sí? El sacro del bovino, ¿cómo es? ¿Sí? Compacto, es cuadrilátero y sus procesos espinosos están fusionados. ¿Sí?
Hay una fusión de los procesos, en todos los bovinos vamos a encontrar esto, ¿sí? La fusión de los procesos espinosos. Por acá los forámenes sacrodorsales. Nuevamente el sacro del bovino. Entonces aquí nos forma una cresta sacra, ¿sí? Como no hay los procesos espinosos independientes, entonces al fusionarse forman esta cresta. La cresta sacra media, algo parecido como en el perro, pero en el perro eran muy, muy bajitas, ¿sí? No era prominente. En cambio aquí sí hay prominencia. Los forámenes sacrodorsales, miren. ¿Sí? Ahí están. ¿Cómo se llama la cresta, profe? La cresta sacra media, ¿sí? Cresta sacra media. Digamos, mirando la forma cambia, mire, la forma era triangular en el caballo, aquí la forma es casi rectangular, ¿no? ¿Sí? Y por último las vértebras caudales, número 18 a 20, ya hemos dicho. Las dos primeras o la primera vértebra coxígea generalmente se fusiona al sacro y tiene pues todas las características de una vértebra típica. Igual que miramos aquí en esto. Transversos, espinosos, articulares. Aquí hay estas apófisis que no las presentan las otras especies. Es bueno conocer lo que son las apófisis o procesos emales, ¿sí? Y este surquito sí es interesante conocerlo, porque por aquí discurre la arteria y la vena coxígeas, ¿sí? Que es el sitio de elección, ya habíamos dicho, para la toma de muestras de sangre en bovinos, ¿sí? Siempre teniendo cuidado la patada. Puede usted, si se descuida, patear el animal. Un chuzón, aunque parezca que no es tan traumático, pero el animalito se asusta, no lo está mirando a usted porque está seguramente tapado, está dentro de un collarín. Entonces, al sentir el chuzón, para usted tomar la muestra de sangre lo va a patear. Entonces hay que tomar las medidas. Entonces, esto es interesante en las vértebras coxígeas, sobre todo en las primeras, ¿sí? Este surco que forma aquí, formado por estos dos procesos emales. Así está, procesos emales, proceso o apófisis. Bueno. Y ahí, mire, las otras vértebras coxígeas ya después ya va perdiendo sus características, como en esta, por ejemplo, mire, ya no tiene las mismas características de las primeras, y luego ya se hacen solamente estos segmentos, mire, ya sin ninguna proyección, ni transversos, ni esas cosas. Bueno, entonces yo creo que esto es lo que teníamos preparado hasta hoy. Ahí se termina este atlas. Ya no nos habla de la cabeza. O de eso sí lo tendremos que ver ya de manera presencial. Entonces esto es lo que tenemos preparado para la clase teórica que es hoy, los viernes. Listo, entonces eso es lo que tenemos preparado. Esperemos que para el martes esto se normalice. Si no, tendríamos que idear otro plan para ver qué hacer. Tengamos fe y confianza en que esto va a mejorar y que la semana próxima nos volveremos a encontrar, ¿ok? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Algo que agregar? ¿No? Listo, entonces, si no hay inquietudes, si no hay sugerencias, si no hay preguntas, entonces nos encontramos el próximo martes. Si no pasa nada, nos encontraríamos en el anfiteatro. Si hay problemas, entonces ya nos encontraríamos con los del grupo del martes solamente en ese horario, ¿sí? Ya para terminar lo que es la osteología del bovino, lo que nos está haciendo falta es el cráneo y comenzamos con lo del porcino y vamos con el cuy y las aves. No hay más que esperar.
porque cuando inició esto de la pandemia decían que era solamente un mes, que como cuarentena son 40 días, y así estuvimos como 6 meses y después un año y eso. Entonces, no sabemos ahora qué vaya a pasar. Pero hay que Profe, tomar... ¿Sí? ¿y el martes podemos hacer un recorderis de lo que vimos en esta clase de hoy? Claro, el martes vamos a revisar estos huesos, los mismos que hicimos la clase, pero eso es la clase teórica. Los huesos que vimos hoy los vamos a ver el martes, ¿sí? Así en grupitos posiblemente nos coloquemos y cada mesa recibe sus huesos y vamos mirando ahí lo que estuvimos hablando en esta clase de hoy. ¿Ok? Si nos queda tiempo, pues entonces seguiremos con lo del porcino y luego avanzaremos con aves y con el curso. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Claro, esto, si tenemos acceso al anfiteatro, tenemos que reconocer estos huesos. ¿Sí? Tenemos que identificar los huesos. Tenemos que conocer un atlas de caballo, un atlas de bovino y bueno, el perro no, porque no hay problema. Pues en esas dos especies sí podemos tener algo de pronto de confusión. Entonces, cordialmente invitados el martes, presencial, si hay, de 3 a 6. Si no, entonces nos encontramos aquí nuevamente virtuales en ese horario. Seguimos avanzando hasta que podamos ingresar al anfiteatro y ver ya las cosas ya en vivo y en directo. ¿Más inquietudes hasta ahí? ¿Algo más que agregar? Bien. Entonces, nos vemos el día martes. Gracias, profe. ¿Listo? Hasta luego, profe.